Bueno, Saúl, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del uso horario que nos corresponda, ¿verdad? Bueno, soy Renato Pessoa Huerta, de Chile, soy abogado, profesor de Derecho Marítimo y soy también juez árbitro especializado en controversias marítimas. Soy socio principal de Pessoa y Compañía Abogados, una firma jurídica o estudio jurídico chileno especializado en asuntos de derecho marítimo. Y previo a principiar con la charla del día de hoy, quiero agradecer profundamente la gentileza y la deferencia del doctor Rubén Ascar Camacho, un muy admirado y apreciado colega, jurista, profesor, con quien hemos desarrollado una gran amistad y hemos tenido ocasión, por supuesto, de compartir grandes experiencias. Y también extiendo este agradecimiento a Ascar Camacho Ramírez y Asociados, el estudio jurídico, ¿verdad?, que dirige el doctor Ascar, y también a la audiencia, principalmente de México, entiendo, que el día de hoy concurren para poder compartir con ustedes algunas notas, algunas referencias explicativas en torno a las cláusulas de irresponsabilidad del naviero. Y para principiar con este tema, primero nosotros tenemos que definir qué es una cláusula. Pues bien, una cláusula, a nuestro entender, corresponde a una disposición generalmente de orden contractual que las partes integran en un contrato o en un negocio jurídico para que en su virtud se pueda alterar el estatuto normal o esencial de ese contrato. Por ejemplo, si nosotros tenemos o tomamos el caso del más corriente de los contratos, que es la compraventa, nosotros sabemos que las obligaciones o efectos del contrato de compraventa son básicamente desde el vendedor entregar una determinada cosa, mueble o inmueble, y de la parte compradora pagar un precio. Generalmente, el pago del precio y la entrega de la cosa que se debe es pura y simple. No obstante, las partes pueden alterar a través de ciertas modalidades, siendo estas plazos, modos o condiciones, la forma en que se van a cumplir estas determinadas condiciones. Por ejemplo, si yo iba a comprar hoy día una casa, es muy probable que el vendedor diga, bueno, vamos a pactar un plazo o una condición para que yo pueda cumplir con mi obligación esencial, que es la de entregarte ese bien raíz. Entonces, como se dan cuenta, las cláusulas generalmente tienden a cumplir un efecto que es básicamente modificatorio o de alteración del estatuto normal que gobierna la relación jurídica de que se trate. Y en el negocio marítimo ocurre algo más o menos similar, pero visto esencialmente y tal como lo indica el título de la referencia, en relación al estatuto de responsabilidad que rige al armador o empresa naviera. Entonces, entendiendo que las cláusulas son estas disposiciones que alteran el estatuto normal de la responsabilidad armatorial o de la responsabilidad de la empresa naviera en la relación misma del transporte o en la ejecución de los contratos de explotación de naves, es que resulta pertinente entonces entender cuáles son esas cláusulas, qué es lo que fundamenta la existencia de esas cláusulas.
por qué existen esas cláusulas, o sea, hacia dónde apuntan esas cláusulas en definitiva. Y la verdad de las cosas es que las cláusulas de responsabilidad del naviero tienden a romper o suponen una excepción a la regla general en materia de responsabilidad naviera, por la cual nosotros podemos entender de que, en principio, la empresa naviera responde ilimitadamente ante los demás intereses de la navegación, sean estos fundamentalmente los intereses de la carga. Pero existen ciertas particularidades del negocio marítimo que llevan a que las partes, fundamentalmente la parte armadora, desee alterar ese estatuto normal de responsabilidad. Y esto puede deberse a muchos factores. Algunos de ellos van a ser más o menos específicos y otros quizás van a ser un poco más genéricos. Y cuando nosotros hablamos de asuntos, por ejemplo, específicos, pero que tienen una raigambre genérica, desde luego, nosotros podemos, por ejemplo, tomar en consideración de que muchas veces un buque va a transportar carga que puede ser mucho más cara o de mayor valía que el mismo buque transportador. Entonces, si nosotros estableciéramos a rajatabla la existencia de una responsabilidad ilimitada del armador, podríamos caer en el absurdo de que las empresas navieras no podrían soportar el pasivo o deuda que emerge en virtud de la responsabilidad. No nos olvidemos de que la responsabilidad por el hecho propio o por la acción de terceros o de los dependientes también configura una deuda. Por lo tanto, se convierte en un pasivo y en un crédito para la persona afectada o para la parte afectada en esa relación. Pues bien, si tenemos el caso entonces de una carga que es sensiblemente más cara que el valor del buque, naturalmente que el dueño de esa carga se podrá dirigir contra la empresa naviera y exigir el pago ya no solamente con ese patrimonio naval que nosotros conocemos como fortuna de mar, que corresponde al buque, a los fletes de vengados, la carga en sí, sino que también podría aproximarse, en definitiva, al resto del patrimonio del armador, que también se encuentra en tierra firme. Y esto obviamente para que el afectado con la conducta o con la responsabilidad misma del armador pueda generar la correspondiente descarga de almonedas y con eso satisfacer, por supuesto, la deuda que ha dejado ese armador negligente o culposo o en algunos casos doloso. También tenemos otros casos en los que, bueno, considerando esto mismo que les menciono, el armador tiene la facultad de poder, en algunos casos, exonerarse de responsabilidad, pero también de poder limitarla, porque si no, y en el caso de que el armador tuviera que pagar, como les he mencionado, la totalidad de aquello que se ha mermado o perjudicado por su propia culpa o por la de sus dependientes, estaríamos generando un foco de desincentivo de la actividad marítima, de la navegación misma. Hay otros casos, por ejemplo, en los que el armador, y como ya les he mencionado, no responde por el hecho de sus dependientes. Y esto supone entonces una forma de alteración al estatuto normal que nosotros conocemos en el derecho civil como responsabilidad vicaria, por el cual, y siguiendo las líneas doctrinales de un alemán, Ernst Weinrich, se entiende de que la relación existente entre el armador y sus dependientes, que son el capitán, los marineros y la dotación del buque, es indisociable.
se entiende como una unidad, porque la empresa en sí es una unidad. Entonces, la alteración del estatuto de responsabilidad que corresponde al armador fractura las reglas generales en materia de responsabilidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el derecho concursal, como ya les mencioné, el deudor o concursado o quebrado o fallido o liquidado, como se les llame en las correspondientes legislaciones, responde con la totalidad de su patrimonio. Eso nosotros lo denominamos como prenda general de los acreedores. En el derecho marítimo no ocurre lo mismo, ya que el armador, como les he mencionado, puede limitar su responsabilidad. Y de la misma manera, y les reitero, si bien en cualquier tipo de empresa o industria, los trabajadores, obreros o empleados hacen responsable al principal, al jefe, al empresario, hay algunos casos en el derecho marítimo en que eso no ocurre. Entonces tenemos, de acuerdo a lo descrito, dos tipos de cláusulas o estipulaciones contractuales que alteran este statu quo normativo o de las reglas que gobiernan la materia de la responsabilidad. Tenemos cláusulas que limitan la responsabilidad bajo los criterios mismos de limitación de responsabilidad de la empresa naviera, que no es el tema que nos corresponde el día de hoy, pero tenemos las cláusulas que precisamente exoneran la responsabilidad o exoneran de responsabilidad al armador por la culpa náutica de sus dependientes. Y es ahí donde nosotros nos debemos centrar, pues ha sido este punto el principal debate en materia de derecho internacional cuando los distintos convenios internacionales se han ocupado de regular hacia dónde apuntan los criterios de responsabilidad. Si bien nosotros tenemos las reglas de la Haya, con el correspondiente protocolo de Bruselas del año 1968, que configuran o que estatuyen las actuales reglas de la Haya-Visby, en el año 1978 tenemos enseguida las reglas de Hamburgo, y bueno, las incipientes o quizás nunca existentes reglas de Rotterdam, que hoy día están solamente ratificadas por 4 estados, España, Togo, y un par más que no me acuerdo en este momento, han hecho una verdadera secuencia histórica de cómo se ha regulado la esencia, el alma viva, el núcleo dogmático, o por decirlo así, el nervio axial en que se fundamentan estos convenios internacionales o fuentes formales de derecho internacional. Y ese punto es particularmente la responsabilidad. En las reglas de la Haya y en el protocolo de Bruselas o las reglas de la Haya-Visby, nosotros podemos encontrar la regla 4.2a, y lo menciono así de lento para que también eso lo puedan ustedes apuntar y tengan oportunamente la posibilidad de investigarlas, de leerlas en su frástico o en su náutico. Y estas reglas estatuyen en general de que ni el buque ni el armador serán responsables por la culpa del capitán, de los marineros y del resto de la dotación del buque. Por lo tanto, aquí existe una exoneración de responsabilidad. Por lo tanto, hay una posibilidad establecida a nivel normativo de que el armador pueda ser irresponsable. Y cuando digo responsable, no se confunda el concepto con negligente o con temerario o con una persona poco cuidadosa, sino que hablemos de irresponsable como la antítesis de responsable, o sea, que ya no va a responder de los actos o de los hechos que han provenido de la culpa de sus
dependientes. Si seguimos avanzando entonces hasta las reglas de Hamburgo, el estatuto de responsabilidad cambia radicalmente en este sentido. Si nosotros tenemos ocasión de poder ver, o de leer, perdón, la regla quinta o el artículo quinto de las reglas de Hamburgo, nosotros nos podemos percatar de que el armador y obviamente el capitán, la dotación de la nave, se podrán exonerar de responsabilidad siempre y cuando sean capaces de demostrar que hicieron todo lo posible para prevenir el hecho que causa esa responsabilidad, pero que aún así fue imposible evitarlo. Entonces, lo que nace o lo que uno podría concluir, pero que yo siempre lo he manifestado así también en las clases que yo he hecho como profesor de Derecho Marítimo, es que eventualmente podría tratarse esta causal en un asunto basado en el caso fortuito o en la fuerza mayor. Pero eso todavía es un asunto de debate y sería también un poco negligente de mi parte llegar a concluirlo en una sede catedrática. Para eso tenemos que hacer un estudio que tenga, por supuesto, una raíz científica y un método científico que nos permita concluir esta tesis. Pero podríamos eventualmente quizás sostener de que es el caso fortuito o la fuerza mayor las causales de exoneración de responsabilidad del armador, ¿verdad? Y eso por una razón muy simple, se piensa, o así lo piensan la mayor parte de los doctrinarios, de los colegas. Y esto es porque a lo imposible nadie está obligado. Y enseguida, el caso fortuito y la fuerza mayor, y esto ya es un tema de derecho civil, para que se configuren y tengan procedencia, deben cumplir con un requisito esencialmente copulativo. ¿Cuál es? Que ese evento o hecho fortuito o de fuerza mayor sea irresistible. Por eso la redacción de la norma del artículo quinto de las reglas de Hamburgo es tan precisa. Lo dispone de esa manera. Siempre y cuando se demuestre de que no se pudo evitar la ocurrencia del hecho. O sea, que el hecho fue irresistible. Y las reglas de Rotterdam, si bien hoy día son fuente más que nada de estudio, pero en nada importan en la escena internacional por cuanto no están vigentes, estatuyen de que el armador, en este caso, bajo la regencia de las reglas de Rotterdam, no puede pactar en caso alguno una cláusula que le limite o le exonere de responsabilidad. Entonces, si ustedes sacan algunas conclusiones apresuradas a este respecto, perfectamente pueden entender por qué algunos países son signatarios de las reglas de La Haya, por qué otros son signatarios de las reglas de Hamburgo y también por qué las reglas de Rotterdam ni siquiera existen en la escena internacional. Y eso podríamos tal vez concluirlo porque las reglas de La Haya rigen fundamentalmente en países que tienen una potencia esencialmente armatorial. Por lo tanto, como se trata de un convenio pro-naviero, naturalmente los países signatarios van a ser aquellos que tienen una industria naval superior a una industria de exportadoras o importadoras. O sea, tienen más debilitada, ¿verdad?, a la industria de los cargadores. Por su parte, las reglas de Hamburgo corresponden a esa antítesis, porque las reglas de Hamburgo ya hacen flaquear ese estatuto de responsabilidad, como tuvimos ocasión de verlo ahora, en base al artículo 5 que les he mencionado, pero
tiene una mayor preponderancia a favorecer los intereses de la carga. Por eso se establece una regla tan rígida en la que el armador solo se puede exonerar de responsabilidad solo y cuando concurre un hecho fortuito o un caso de fuerza mayor. Porque, persisto, a lo imposible nadie está obligado. Por lo tanto, esas reglas son muy bien acogidas en países como Chile, como Perú, donde hay quizás una debilitada marina mercante, pero hay una gran potencia de cargadores que merecen una protección. Y las reglas de Rotterdam son poco interesantes por cuanto, por una parte, alteran toda la institucionalidad del derecho marítimo, hasta cambian nombres de ciertos elementos como el conocimiento de embarque, ni siquiera recuerdo cómo se lo llaman las reglas de Rotterdam, pero fundamentalmente porque configuran estas reglas un requiem para la responsabilidad o para la culpa náutica por la cual se exime el armador. Ahora bien, y analizados que sean estos asuntos ya de orden del derecho internacional, hay una palabra que yo estuve redundando constantemente hasta ahora en estos 25 minutos de exposición y que quizás a ustedes le ha llamado mucho la atención. Y esa palabra es, o esas dos palabras en el fondo son culpa náutica. Y bueno, culpa náutica es sinónimo de negligencia, de desidia, de mala administración, de mala gestión. ¿Pero de qué? La culpa náutica corresponde a la mala gestión, a la mala administración, al mal gobierno que se realiza en virtud del buque. O sea, es la forma de navegar que el capitán y los marineros emplean de forma tan descuidada que es susceptible de generar o causar responsabilidad. Por lo tanto, este factor de la culpa náutica va estrechamente relacionado con el principio fundamental y más importante de todo el derecho marítimo, la navegabilidad. Porque si la navegabilidad corresponde a la aptitud, competencia e idoneidad del buque para hacerse a la mar y navegar sin que configure per se y de forma intraneus peligros para el resto de los intereses de la navegación, tenemos entonces que la culpa náutica radica precisamente en la innavegabilidad del buque. ¿Pero en qué tipo de innavegabilidad? Porque cuando uno piensa en la navegabilidad del buque, inmediatamente uno lo asocia a un factor de técnica naval, de que el buque esté bien apertrechado, habituallado, con sus aparejos, ¿verdad? En forma, como corresponde, que esté con sus certificados de clase, con sus correspondientes pólizas de seguro de casco y maquinaria, o Hull and Machinery, ¿verdad? Libres de averías, o sea, que el buque pueda navegar por el mar, pero sin que represente un riesgo para los demás intereses de la navegación, pero también a terceros. Y cuando también hablamos de terceros, debemos incluir el locus donde se desenvuelve la actividad marítima, que es el mar, aun cuando también podamos incluir la navegación lacustre, la navegación fluvial, ¿verdad? Que también cuentan con un estatuto en la mayoría de los países muy similar al de la navegación por ultramar. Entonces, tenemos que la culpa náutica no radica en ese aspecto.
Porque eso es un aspecto funcional, técnico, de ingeniería naval. Que el buque se encuentre bien construido, con sus certificados de clase, que se encuentre bien revisado, inspeccionado, que tenga todos sus componentes en perfecto orden e idoneidad funcional. Pero no nos olvidemos y no dejemos de perder de vista de que las consideraciones subjetivas, o sea, que van en relación al sujeto mismo, al capitán, al marinero, a la dotación del buque, también revisten un carácter especial de idoneidad en esa navegabilidad. Porque lo que se exige es que si ese buque está en muy buenas condiciones para hacerse la mar, sea conducido por personas competentes y suficientemente idóneas como para poder sortear sin riesgos esa aventura marítima. Entonces, ahí es donde se configura precisamente lo que ya veníamos hablando hace un momento atrás en torno a la responsabilidad vicaria, en que el armador debe vigilar o controlar el actuar de sus dependientes, pero también el armador está obligado a seleccionar cuidadosamente a las personas más competentes que van a ir a bordo. Culpa in eligendo, culpa in vigilando, culpa en la elección y culpa en la vigilancia. Y el Estatuto de la Culpa Náutica, como tuvimos ocasión de ver en la regla 4.2a de las reglas del Haya Bisbee, fractura ese estatuto normal de responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Y ustedes se preguntarán hasta aquí, ¿y qué ocurre con las cláusulas de responsabilidad del naviero? Pues bien, es importante considerar de que durante el desarrollo o ejecución de cualquier negocio marítimo, las partes jamás van a buscar que la otra le defraude o que la otra no cumpla con las condiciones que se han pactado. Y bajo este presupuesto es que, como ya les he mencionado, el armador lo que hace es precisamente y de forma anticipada, porque lo hace al momento de escriturar el contrato y de suscribirlo con su co-contratante, lo que hace en definitiva es alterar ese estatuto de responsabilidad. Lo modifica, lo altera. Entonces, bajo esa premisa, existen ciertos casos en los que el armador, para tomar la culpa náutica como una forma de exoneración, según lo que dicen las reglas de las reglas del IABIS y en la regla 4.2a, lo que hace fundamentalmente es tomar el caso de la avería gruesa, cuando ésta ocurre por su propia culpa, o para el caso de el abordaje, o sea, cuando dos o más buques chocan o colisionan entre sí, pero siendo ambos responsables. Por eso, ¿qué hace el armador? Genera ciertas cláusulas y estas, las más conocidas, son la both to blame collision clause, que va relacionada con el abordaje culpable de ambas naves, donde ambas naves resultan mutuamente responsables, la New Jason Clause, que está relacionada directamente con la obligación que tiene el cargador de contribuir a la avería gruesa por un hecho o culpa del armador, pero también tenemos el caso de una cláusula muy relevante
y que va a dar amparo al conjunto o a la dotación o tripulación del buque para el caso en que el armador resulte exonerado de responsabilidad. Y esa es la famosa Himalaya Clause o cláusula Himalaya. Ahora, y previo a describir cada una de estas tres cláusulas, yo quiero agregar dos cláusulas concomitantes y muy necesarias, sin las cuales estas otras tres que les acabo de mencionar no tendrían validez. Y son la Paramount Clause, o cláusula primordial, por una traducción libre del inglés al español, y la cláusula de arbitraje. ¿Por qué? Porque como ya les vengo mencionando, en las reglas de la Haya-Visby se establece y se consagra este sistema de irresponsabilidad del naviero por la culpa náutica de sus dependientes. ¿Qué hace la Paramount Clause? La Paramount Clause lo que hace es que los contratos de fletamento y los conocimientos de embarque que corresponden al documento que da prueba de la existencia o de las condiciones del contrato de transporte marítimo de mercancías, cualquier asunto, cualquier conflicto, cualquier controversia, cualquier contienda o cualquier problema en la interpretación, en la aplicación o dudas que merezca la resolución de un asunto en virtud de esos contratos, fletamento y transporte marítimo, se va a conocer en sede judicial en Londres. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la Paramount Clause es tan expresa en prorrogar la competencia a Londres? Si, por ejemplo, tomamos el caso, un cargador mexicano con un naviero chileno, por ejemplo, pongamos un caso de un productor de tequila o de mezcal mexicano con una empresa naviera chilena como la Compañía Sudamericana de Vapores, van a celebrar un contrato de fletamento por viaje para transportar a Hamburgo, Alemania, una notable cantidad de botellas en contenedores. Resulta que en Chile la responsabilidad armatorial es ilimitada, pero se puede limitar, pero no se puede exonerar. En México, bueno, la verdad desconozco cuál es el estatuto de responsabilidad del armador, pero lo que aquí importa en este ejemplo es por qué las partes no le entregan competencia a la jurisdicción mexicana o a la jurisdicción chilena. ¿Por qué? Porque en Londres, si bien no es un estado signatario de las reglas de la Haya-Visby, la Carriage of Goods by Sea Act, que es la ley que gobierna el régimen del transporte marítimo, copia y se adapta in toto pars contenitur, o sea, en todo su contenido, a las reglas de la Haya. Si ustedes examinan COXA o Carriage of Goods by Sea Act y la comparan, hacen un análisis comparativo con las reglas de la Haya, se van a dar cuenta que son exactamente idénticas. Exactamente idénticas. Y por ese motivo, todos o todas las batallas navales se solucionan en Londres. Eso es muy importante. Por eso la Paramount Clause es fundamental para poder darle vida a la New Jason Clause, a la Boat to Blame Collision Clause
y a las cláusulas Himalaya, porque estas tres reglas son válidas siempre y cuando se apliquen las reglas de la Haya-Visby. En las reglas de Hamburgo se tendrían por no escritas en un contrato de transporte marítimo de mercancías, y en un contrato de fletamento se aplica supletoriamente la voluntad de las partes, pero siempre y cuando, y generalmente, las partes tomen como punto de referencia para negociar o para celebrar el contrato de fletamento pólizas internacionales, como las de BIMCO, las de Intertanko, las de ASBA o cualquier otra que esté vinculada con la explotación de buques. Y la cláusula arbitral, entonces, cumple una función relativamente similar a la Paramount Clause, por cuanto, si ya nosotros con la Paramount Clause tenemos prorrogada la competencia en Londres, lo que hace la cláusula de arbitraje es que ya en Londres, estando en Londres ese conflicto, se va a resolver por jueces árbitros. Y ahí, obviamente, el armador va a tener un alto grado de expectativas de obtener éxito en una contienda judicial. Vamos a examinar ahora entonces las tres cláusulas que yo les acabo de mencionar, las más importantes, como cláusulas o como formas específicas de cláusulas de responsabilidad del naviero. Previo a eso, les quiero mencionar, para aquellos que son abogados y que trabajan en la redacción o que también enfrentan litigios ante jueces árbitros, una gran recomendación. Al igual que en materia penal, en el derecho penal existe una paremia o un latinismo que dispone nullum crimen, nulla pena, sine lege. No hay crimen, no hay pena, sin ley. Y esto consagra el principio de tipicidad. O sea, si el delito y la pena están escritos en la ley, existen y se conminan con ese correspondiente, esa fórmula elíptica, ¿verdad? Que está configurada por la conducta dañosa y la pena. Lo mismo pasa en materia de fletamentos. Si ustedes quieren en el futuro dar protección a un armador, deben preocuparse de que esa cláusula esté expresamente inserta en términos explícitos y claros en la correspondiente charter party o póliza de fletamento. Y si ustedes trabajan bajo un sistema como el de las reglas de la Haya, en el correspondiente conocimiento de embarque o bill of lading. Precisado que sea la necesidad de escriturar las cláusulas de responsabilidad del naviero, vamos entonces a analizar la primera de ellas, la Boat to Blame Collision Clause. La Boat to Blame Collision Clause, o cláusula de abordaje con culpa compartida, establece que si un barco, el barco A, que lleva una carga, aborda contra el barco B, que no lleva esa carga, porque la lleva naturalmente el barco A, establece un sistema de responsabilidades cruzadas. ¿Qué significa esto? Como el barco A, que llevaba carga, colisiona contra el barco B, la carga del barco A no se puede dirigir y demandar a su barco, al barco transportador, por cuanto este barco, bajo las reglas de la Haya-Visby, va a oponer una excepción a esa demanda que le haga la carga por culpa náutica. Yo, armador, me libero de culpa náutica. Me libero por la culpa náutica. Por lo tanto, a mí ya no me puedes demandar, aun cuando yo haya provocado o haya sido parte de ese abordaje contra el barco B. Entonces, la carga
como no puede demandar a su propio barco transportador, va a demandar, pero ya no por un estatuto de responsabilidad contractual, sino que por un estatuto de responsabilidad extracontractual, o como los ingleses le llaman tort liability, va a demandar al otro barco como causante del abordaje, porque no olvidemos que ambos son culpables. Entonces, ese barco, por ese abordaje culpable de responsabilidad civil, que lo más probable es que también active una póliza de P&I, porque es responsabilidad extracontractual o responsabilidad legal, le va a pagar a esa carga, que no era la suya, la va a indemnizar o le va a pagar lo que corresponde a la eventual demanda. Hasta ahí, todo bastante claro. Pero ese barco, el barco B, se va a dirigir contra el barco A y le va a decir, bueno, pero ¿quién era el que estaba transportando la carga? ¿Eras tú o era yo? Como eras tú tendrías que haber respondido frente a esa carga porque tú tenías una relación contractual con ellos. Así que, por favor, devuélveme todo lo que yo di o pagué en virtud de lo que a ti te correspondía. Y ese armador, el armador A, que llevaba la carga, va a tener que pagar lo mismo que el cargador B, o sea, el armador B le tuvo que pagar a la carga del barco A. Y el barco B se va a ir solucionado, pero el barco A va a repetir contra su carga, porque le va a decir, bueno, si tú sabes que yo estaba exonerado de responsabilidad por culpa náutica, y este abordaje ocurrió por culpa náutica, ¿por qué tú demandas y yo tengo que, a su turno, hacerme cargo de los problemas que tú tienes que solucionar? Y no te olvides que yo estoy exonerado de responsabilidad por culpa náutica. Por lo tanto, me tienes que devolver a mí todo lo que yo di y pagué a ese barco a título de lo que él te indemnizó por un supuesto daño que yo te causé y por el que yo estaba exonerado de responsabilidad. Y ahí la carga va a tener que restituirle lo que efectivamente había recibido o lo que tuvo que dar el armador transportador al otro barco. Esa es la explicación más sucinta y más simple que ustedes pueden encontrar de esta cláusula boat to blame, collision clause, que se encuentra en las pólizas de fletamento y en los conocimientos de embarque bajo el régimen del Haya-Bisbee. Si ustedes leen esa cláusula, es sumamente enredada, porque lo que hace es generar una fórmula elíptica, como se dieron cuenta. El barco A no puede pagarle a su carga, por lo tanto la carga se va contra B, B le paga la carga de A, y después B repite contra A, y A le paga a B, y a su turno el barco A le pide la restitución de todo lo que recibió y lo que tuvo que pagar por el barco B. O sea, es así de compleja esta fórmula elíptica. Vamos entonces ahora a la New Jason Clause. New Jason Clause. ¿Por qué New Jason Clause? ¿Por qué Himalaya Clause? ¿Por qué llevan esos nombres? Se preguntarán ustedes. Bueno, por la sencilla razón de que estas cláusulas nacen en razón de un conflicto en el que estuvo involucrado un barco que llevaba ese nombre. Y la New Jason Clause, precisamente, nace porque una señora del Reino Unido, de apellido Adler, cae y se daña gravemente en un barco que se llamaba Jason. Y cuando esta señora pretende demandar al armador de Jason, el armador le dice,
lo siento mucho, pero yo estoy exonerado de responsabilidad. Entonces, como la señora y su abogado marítimo entendieron de que el armador era irresponsable frente a esta pasajera, no encontró nada mejor que demandar directamente al capitán, porque él no se encontraba amparado por la extensión de esa cláusula. No nos olvidemos del efecto relativo de los contratos. Los contratos cumplen efecto respecto de las partes contratantes, salvo que las partes dispongan una estipulación a favor de terceros. Eso es una materia esencial del derecho civil. Y en este caso, la señora Adler, y como el abogado de la naviera dijo, yo no tengo que pagar absolutamente nada porque yo estoy exonerado de responsabilidad, la señora Adler dijo, bueno, si esta empresa naviera se exoneró por culpa náutica de sus dependientes, como es el capitán, demando al capitán. Entonces, las empresas navieras, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que incorporar una cláusula de irresponsabilidad, ¿verdad? Ahora bien, esto de la New Jason Clause, ¿cómo va reflejada en la práctica? Y les voy a hacer una precisión en torno a la avería gruesa. Esto es muy importante en la avería gruesa. Cuando el armador comete o es responsable de un hecho por su propia culpa o por la culpa de sus dependientes, y con motivo de ese acto causa un asunto de avería gruesa o la declaración de la avería gruesa, en este caso, lo que pasa es que el armador puede llamar y obligar a los a los demás intereses de la navegación, a los intereses de la carga, para que contribuyan a la avería gruesa. ¿Cuál es la condición esencial? De que el buque, antes de la declaración de avería gruesa, se haya encontrado en perfectas condiciones de navegabilidad y que, en definitiva, eh, sea, obviamente, por culpa náutica del transportador o del armador, ¿verdad? Esa avería gruesa. Y se llama, entonces, a los intereses de la carga para que contribuyan a esa avería gruesa. Y la cláusula Himalaya o Himalaya Clause, vámonos de nuevo al asunto de la señora Adler. Como el capitán es responsable, en virtud de que ya el armador no lo va a hacer, la cláusula Himalaya lo que hace es extender como una antítesis o como una excepción al efecto relativo de los contratos, hace extensiva la alteración del estatuto de responsabilidad del armador a los dependientes de ese armador. Por lo tanto, esos dependientes se exoneran en los mismos términos que el armador. Bueno, yo les quería pedir disculpas porque se me había generado, lamentablemente por un pequeño disturbio, se me había generado una pequeña confusión. Pero la New Jason Clause va relacionada con la avería gruesa, con lo que les acabo de mencionar, y la cláusula Himalaya era el barco donde iba la señora Adler. Esa fue una pequeña confusión que les pido mil disculpas, pero la New Jason Clause entonces va relacionada a este asunto de la avería gruesa, eh, provocada por dicha avería por culpa, ¿verdad?, del armador o del capitán, y por la cual puede llamar o tiene la facultad de poder llamar al resto de los intereses a contribuir, porque, ojo, no nos olvidemos, el armador se exime, es irresponsable por culpa náutica, y en el caso de la cláusula Himalaya, entonces, lo que se hace es extender el mismo estatuto de responsabilidad a los dependientes del armador. Bueno, pues bien, agradezco muchísimo su asistencia, su participación, su tiempo,
y este error involuntario, la verdad es que eh, tuve una pequeña confusión que no debería haberse generado, pero como les dije, la cláusula Himalaya hace extensiva el estatuto de irresponsabilidad a los dependientes y la Negotiation Clause faculta para que el armador pueda llamar al resto de los intereses de la navegación a contribuir a la avería gruesa cuando el barco se encontraba en condiciones de navegabilidad antes de esa avería gruesa y cuando obviamente esa avería gruesa ocurre por culpa náutica, ¿verdad? Como les he mencionado. Y por supuesto que desde ahora también quedo a sus órdenes, muy agradecido por la invitación, por la especial deferencia en brindarme este espacio para poder tratar uno de los temas más coyunturales en el derecho marítimo, fundamentalmente en materia de responsabilidad. Espero que haya sido de vuestro agrado y espero poder estar con ustedes nuevamente en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta breve conferencia. Bonita tarde a todos y buen provecho para los que van a comer. Feliz tarde a todos. Muchas gracias.